Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51. La marioneta y las 1000 espadas. La resurrección. Técnicamente, era algo que podía lograrse por ciertos medios. Ese fue el primer pensamiento instintivo de Tsuna. El creador de aniquilación podía, en teoría, lograr la resurrección, pero luego ¿qué? Eso era lo que más le importaba a Tsuna. No era un dios todopoderoso. Antes de hacer nada, tenía que pensar si realmente podría soportar las consecuencias de tal acto. Si no podía, entonces no tenía derecho a tocar un tabú que estuviera más allá de sus capacidades. La fuerza de una persona determinaba hasta dónde podía llegar. No se trataba de limitar el poder, sino de conocer los propios límites, de saber qué cargas podía soportar. Tsuna no era de los que se excedían imprudentemente. Si algo superaba sus capacidades, jamás lo intentaba. La reencarnación. Sí, es algo de lo que la gente habla. Recuerdo a esos lunáticos de la facción oscura de hace 3 años. Todos creían en eso. Esos bastardos desquiciados irrumpieron con piedras de fuego, convencidos de que una vez muertos se reencarnarían y se reencontrarían con sus familias, amigos o amantes en el más allá. El tono de Finn denotaba una mezcla de lástima y comprensión. Creía que la reencarnación probablemente existía. Al fin y al cabo, había dioses que gobernaban la muerte misma. Pero que esos dioses cumplieran sus promesas a sus seguidores después de la muerte. Eso era otra cuestión. El más allá estaba mucho más allá de la comprensión mortal. Que esas promesas divinas se cumplieran o no dependía enteramente de la integridad de cada dios. Así que por eso la facción oscura enloqueció entonces atacando contra nosotros con piedras de fuego solo para volarse por los aires. Solo recordar esa escena le provocaba dolor de cabeza a Finn. Una multitud de seres vivos, sacrificando sus vidas sin dudarlo, lanzándose hacia adelante con piedras de fuego en mano para autodestruirse. En aquel momento, no comprendía qué los impulsaba a tal locura. Pero tras conocer la supuesta promesa de sus dioses, todo cobró sentido. Aún así, ¿podía confiarse realmente en que esos dioses cumplieran su palabra con su propia familia? Finn lo dudaba. Y en cuanto al concepto de la reencarnación, tampoco podía creer en él del todo. ¿Qué opinas, Tsuna? ¿Sobre la reencarnación? Sí. Los dioses de la facción oscura prometieron una vez a sus seguidores que existía. Pero sigo siendo escéptico. La reencarnación existe, dijo Tsuna con calma. Tras la muerte, cada alma comienza una larga y lenta espera para renacer, para empezar su próxima vida. 1. Pero en cuanto a lo de reencontrarse con los seres queridos después de la muerte. Creo que los dioses solo jugaban con las palabras. Aunque las almas se rocen durante el proceso, no pueden reconocerse realmente. Aunque un dios cumpliera su promesa, ¿quién podría probarlo? Tsuna no creía que esos dioses concederían tal deseo tal como lo imaginaban los aventureros. Aunque los dioses cumplieran su palabra, la persona no lo sabría. Aunque dos almas se encontraran en el más allá, no sería como encontrarse en el mundo de los vivos. Lo que prometen los dioses y lo que imaginan los aventureros son dos cosas completamente distintas. Al final, es una promesa vacía. Finn suspiró en silencio. Por fin comprendía qué clase de mentiras habían estado difundiendo los dioses de la facción oscura. Quizás, técnicamente, no habían mentido. Quizás sus palabras fueran ciertas de alguna manera retorcida. Pero que esas promesas tuvieran algún significado real era otra historia. No mentían exactamente. Pero en esencia, sí. Lo que los dioses prometían y lo que los mortales entendían nunca coincidían. Y nadie podía presenciar jamás el cumplimiento de una supuesta promesa divina. No era más que un engaño, una forma que tenían los dioses de atraer a aventureros desamparados con palabras dulces. ¿Quiénes fueron engañados? No eran más que personas desesperadas buscando algo a lo que aferrarse. Aventureros que lo habían perdido todo: esperanza, hogar, propósito. Creyeran o no en esas promesas divinas, solo les quedaba una opción. Sus corazones estaban demasiado destrozados para elegir otra cosa. 3 años después, Finn solo sentía tristeza y lástima por quienes los atacaron con piedras de fuego. Negó con la cabeza, intentando desviar el tema delicado. Hablar de resurrección tampoco ayudaría. No era algo que debieran seguir discutiendo. Entonces, Tsuna, ¿cuál es la otra razón por la que viniste aquí?
No podía mencionarlo hasta que entramos en la mazmorra, dijo Tsuna. Pero mi marioneta humana está completa. Se hizo a un lado ligeramente. Un chico de la misma altura que Tsuna apareció junto a él. Llevaba una chaqueta azul con capucha que le cubría la frente. Debajo de la capucha se asomaban unos ojos entrecerrados, con profundas ojeras. Su mirada apagada parecía completamente vacía de emoción. En la mano izquierda sostenía la vaina de una espada. A simple vista, podría haber pasado por un aventurero cualquiera. Esta es la marioneta que creé, explicó Tsuna. Servirá como mi doble en la superficie, para mantener las apariencias y evitar que los dioses de arriba noten algo extraño. No me esforcé mucho en su personalidad, solo sincronicé su estado con el mío. Si es necesario, también puedo controlarla directamente para 2. El combate o para entrenar monstruos. Tsuna alzó la mano derecha y la marioneta imitó el movimiento a la perfección. Su sincronización era impecable, cada leve movimiento, cada gesto, idéntico. Cuando Tsuna bajó la mano, el brazo del títere permaneció en alto. Entonces, sin previo aviso, agarró la espada con la mano izquierda y avanzó, blandiendo el arma. La hoja se extendió de forma antinatural, cortando la pared de piedra del túnel con un fuerte chasquido. La empuñadura negra centelleaba débilmente mientras fragmentos de luz violeta se extendían como esquirlas entrelazadas, formando una hoja segmentada y alargada. La marioneta movió la muñeca y los fragmentos se retrajeron con precisión, encajando en su lugar como piezas de un rompecabezas. Tras una inspección más detallada, se observó que el arma entera estaba compuesta por innumerables fragmentos de hoja ensamblados. Además de una sincronización perfecta, puedo controlar sus movimientos directamente como si fuera una marioneta, continuó Tsuna. En cuanto al arma, es un modelo especial que yo mismo fabriqué. Una hoja compuesta por 1000 fragmentos controlables. No solo puedo manipularla libremente, sino que también le infundí mi imaginación para potenciar su filo. Debería alcanzar fácilmente los estándares de un arma de primera clase. ¡Qué extravagante!, murmuró Bete, mirando alternativamente la marioneta y su hoja. Ya fuera por la perfecta sincronización con Tsuna o por la idea de que un aventurero de nivel 1 empuñara un arma de primera clase, era absurdamente exagerado. Solo a ti se te ocurriría hacer algo así. 3. Capítulo 52. Salvaguarda mutua, pero Tsuna, empezar con un arma de primera clase no te conviene, dijo Tione, captando la atención de todos en cuanto abrió la boca. Te hará sobreestimar tu fuerza. La gente podría confundir el poder del arma con el tuyo. Tsuna lo entendía perfectamente. Usar un arma demasiado afilada podía dar una impresión equivocada, especialmente a la hora de evaluar tus propias habilidades. Sí, entiendo lo que dices, Tione. El problema de la dependencia. Lo comprendo mejor que nadie. Mi habilidad es demasiado conveniente. Sinceramente, incluso más que un arma de primera clase. Sé lo fácil que es empezar a depender del poder y perder de vista mis verdaderos límites. Hizo una pausa por un momento, con expresión tranquila pero resuelta. Pero ahora mismo, mi prioridad es acostumbrarme a este poder lo más rápido posible. No puedo simplemente decir evitaré usarlo, porque eso no es realista en este momento. Aún así, soy plenamente consciente de lo que puedo y no puedo hacer. Este poder está limitado por mi imaginación. Pero la imaginación no es ilimitada. Se guía por la lógica y la comprensión. Mi crecimiento personal define hasta dónde puede llegar esa imaginación. Si yo mismo no puedo alcanzar cierta altura, entonces mi imaginación, y, por extensión, mis creaciones, nunca la superarán. Podría decirse que mi capacidad depende de la amplitud de mi imaginación, y mi imaginación depende de hasta dónde puedo llegar. Así que, al final, mi poder me da los medios para alcanzar un nivel superior. Para usarlo correctamente, tengo que seguir esforzándome al máximo. No hay de qué preocuparse por mí. Conozco mis límites. No cruzaré una línea que no pueda manejar. El tono de Tsuna era firme, su autoconciencia evidente. Comprendía su habilidad y la responsabilidad que conllevaba. En cuanto al riesgo de dependencia, confiaba en poder manejarlo. Si alguna vez pierdo el control, añadió con una leve sonrisa, confío en que ustedes me harán entrar en razón. Si empiezas a perder la cabeza, te despertaré sin falta. Declaró Tiona con orgullo. Cuento contigo, Tiona. Solo. ¿Podrías tenerme más cuidado cuando lo hagas? Con tu fuerza, una sola bofetada tuya podría mandarme a volar. Mientras lo decía, Tsuna ya sentía un dolor fantasma en la mejilla. Un solo golpe de alguien con un nivel de poder de 999.
Sí, eso dolería. Muchísimo. Estaba casi seguro de que se despediría de la vida antes de tocar el suelo. 4. Tiona rió y le dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes. No te preocupes. Lo haré con cuidado. Suave, ¿eh? Resopló Tione. Mientras Tione fulminaba con la mirada a su hermana, el fastidio se reflejaba claramente en su rostro. Como la gemela mayor, sabía mejor que nadie lo aterradora que era la fuerza de Tiona. Aquella enorme espada, Urga, pesaba más de lo que la mayoría podía levantar, y aún así Tiona la blandía como si fuera un palo. La palabra delicadeza no formaba parte de su vocabulario. Tiona, mejor quédate callada cuando eso pase. Yo seré quien le haga entrar en razón a Tsuna. Prefiero no verte mandarlo al cielo por accidente. Tiona arqueó las cejas. Como si tú fueras mejor, Tione. Cuando lo pierdes, tu fuerza se dispara. No tienes derecho a darme lecciones. Eso es porque suelo mantenerme racional la mayor parte del tiempo, replicó Tione con aire de suficiencia. Cuando estoy tranquila, puedo controlar mi fuerza mucho mejor que tú. Lo dijo con tanta seguridad que Tsuna no pudo ni siquiera replicar, pero solo pensarlo empeoró su dolor fantasma. La verdad, tu bofetada probablemente me mataría también, Tione. Observando a las hermanas discutir, Bete se quedó mirando fijamente, moviendo la cola con incredulidad. ¿Qué demonios les pasaba a estas dos? Que Tiona discutiera con alguien no era raro, pero que Tiona se enojara así. Eso sí que era nuevo. ¿Acaso no se suponía que ella era la que siempre estaba suspirando por fin? Al parecer, todos los demás también lo notaron. Fin, dijo Gareth, arqueando una ceja, parece que Tiona y Tione se llevan bastante bien con ese chico. No es algo que se vea todos los días. Normalmente, es raro que le cojan tanto cariño a un recién llegado. Sí, convino Finn con una leve risita. Tiona se lleva bien con todo el mundo, pero es raro que conecte de verdad con alguien. Y el caso de Tiona es aún más extraño, nunca antes había sido tan cercana a ningún chico. Pero con Tsuna es diferente. No solo ellos, continuó Finn. Ice también. Es muy amiga de Tsuna. Bueno, lo sería si no estuviera tan hecha un lío ahora mismo, obsesionada con el entrenamiento. Si no, estaría ahí con ellos. Es solo cuestión de tiempo. Finn estaba seguro. Ice se acercaría sin duda a Tsuna. Su habilidad era justo el tipo de poder que ella anhelaba, y ya había experimentado sus beneficios de primera mano. No iba a dejarlo escapar. En el futuro, tener a Tione, Ice y Tsuna juntas no será malo, dijo Gareth pensativo. Si Ice cuenta con la ayuda de Tsuna, no seguirá. 5. Escapándose a la mazmorra solo porque se aburra. Es cierto, asintió Rivería. Esa chica tiende a exagerar. Mientras no cause caos en la mazmorra, lo consideraré una victoria. Y como Tiona y Tione se llevan bien con ella, pueden ayudarla a mantener los pies en la tierra. Tsuna actuará como el estabilizador. Si está cerca, probablemente los tres causarán menos problemas. Finn sonrió con ironía. Sí. Aunque, sinceramente, el verdadero problema podría ser Tsuna. Su habilidad podría causar incidentes mucho mayores que cualquier cosa que esos tres pudieran lograr juntos. De acuerdo, dijo Rivería, suspirando. Gareth se cruzó de brazos y lo resumió concisamente. Con más razón debemos mantenerlos juntos. Tsuna servirá de apoyo a Ice. Tiona y Tione podrán contener tanto a Ice como a Tsuna. Y cuando Tsuna experimente con sus poderes, tendrá cuidado porque no querrá ponerlos en peligro. Control mutuo, protección mutua. Equilibrio entre los cuatro. Acordado. Acordado. Tanto Finn como Rivera expresaron su acuerdo al unísono. 6. Capítulo 53. La invitación de Vete, yo volveré primero. Tras jugar un rato con Tiona y Tione, Tsuna se bajó la capucha, planeando escabullirse sin hacer ruido. Su único objetivo ese día era que su marioneta hiciera acto de presencia, lo justo para que la gente supiera que la familia Loki tenía un nuevo recluta en entrenamiento especial. Sujétalo. Esta vez no fue Tiona ni Tione quienes lo detuvieron, sino Vete. El hombre lobo había estado confundido durante casi toda la conversación anterior, y ahora que por fin la había comprendido, no podía evitar sentir que se había perdido demasiado. ¿Desde cuándo habían pasado tantas cosas sin que él se enterara? Aprovechando el momento, soltó la pregunta que le había estado atormentando. Vaya, ustedes sí que se guardan muchos secretos, ¿eh? En tan solo unos días ya estoy completamente desinformado. Todos lo miraron con la misma expresión, una que prácticamente decía en serio. MMM.
Quizá no es que estés desinformado, dijo Finn con una sonrisa cómplice. Es más bien que todos han evitado contarte ciertas cosas. Ya deberías saber que tu comportamiento cuando estás borracho no es precisamente el ideal. Algo parecido al problema de Raúl con las mujeres, no sabe comportarse con ellas, así que tampoco le cuentan mucho. Maldita sea. Vete casi se dio una bofetada. La bebida fue realmente su perdición. Cuando bebía, sus instintos se desataban, su lado salvaje se volvía violento, impulsivo y, lo peor de todo, indiscreto. Más de una vez, se arrepintió al día siguiente al darse cuenta de que había dicho demasiadas cosas. Así que, básicamente, todo el mundo lo sabe, ¿no? No exactamente, dijo Rivería con calma. Dentro del primer escuadrón, eres el único que no lo sabe. En cuanto al segundo escuadrón, no pasa nada si Raúl aún no lo sabe, pero sospecho que Loki tiene la intención de contárselo pronto. ¿Qué? Pensé que no importaba si no lo sabía. Sí, normalmente no sería así, dijo Tsuna encogiéndose de hombros. Pero la señorita Loki quiere mantenerme en secreto. Así que necesita a alguien bocazas que filtre algunos detalles cuando sea necesario. Ahí es donde entra Raúl. Vete parpadeó. ¿Y a Loki no le preocupa que alguien engañe a Raúl? 7. Al oír eso, Bete no pudo evitar pensar si, eso sonaba exactamente a algo que haría Loki. La existencia de Tsuna era sin duda algo que valía la pena mantener en secreto. Si algún otro dios se enteraba, la familia estaría en serios problemas. Aún así, ¿usar a Raúl como filtro deliberado? Eso parecía tremendamente arriesgado. Tsuna soltó una risita. En realidad, creo que es bastante seguro. Porque si Raúl lo arruina, la señorita Loki le ha prometido quitarle la mitad de su felicidad futura. ¿Felicidad futura? Bete frunció el ceño, confundido. No era el único. Finn y Gareth también parecían perplejos. Tsuna no dio explicaciones. En cambio, bajó la cabeza, señaló cierta zona vital de la anatomía masculina e hizo el gesto de cortar con el lateral de la mano. HSSS. Los tres hombres retrocedieron instintivamente un paso, con los rostros contorsionados por el dolor compartido. Esta vez Loki no se anda con rodeos, murmuró Gareth. Esperemos que Raúl no la cague, o de lo contrario lo hará de verdad. Sí, convino Finn, secándose el sudor de la frente. Si ese virgen se da cuenta de que lo van a castrar antes de perder el pene, Raúl hará lo que sea para evitar ese destino. Incluso el imperturbable Finn estaba sudando a mares. El castigo era tan severo que cualquier hombre perdería la cabeza solo de pensarlo. No era de extrañar que Loki confiara en que Raúl no la cagaría, el fracaso no era una opción. Demasiado brutal, pensó Bete, haciendo una mueca de dolor. Como hombre lobo, incluso él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía imaginar lo que Raúl debió sentir al oír esa amenaza. Pero, curiosamente, el pensamiento lo reconfortó. Menos mal que tengo malos hábitos con la bebida. Sí, probablemente eso le salvó la vida. Loki jamás le habría encomendado algo así a un tipo que no podía callarse cuando bebía. En cuanto oyó hablar de las consecuencias, Bete agradeció en silencio su terrible autocontrol. Bien, se acabó la explicación, dijo Tsuna con ligereza, ¿puedo irme ya? Espera un momento, dijo Bete cruzándose de brazos. Todo el mundo conoce tu habilidad, pero pocos conocen las herramientas que fabricas. Además de esas dos mujeres con ese equipo defensivo tan peculiar, seguro que tienes otras cosas, ¿no? Sí, admitió Tsuna. Por ejemplo, los brazaletes de gravedad que hice para Tione y Ice. Básicamente, aumentan el peso corporal total, obligándote a 8. Cargar peso extra constantemente. De esa forma, tus movimientos diarios entrenan tu cuerpo y mejoran tu estatus más rápido. Un artefacto de entrenamiento. Los ojos de Bete se abrieron de par en par. Inmediatamente miró hacia Rivería, recordando aquella mañana en que el grito de Ice había resonado por toda la base. Ahora por fin comprendía lo que había sucedido aquel día y por qué Rivería había estado tan furiosa. Rivería. Esa mañana Ice recibió una buena reprimenda, ¿fue por eso? Rivería suspiró y asintió levemente. ¿Esa cosa es realmente tan efectiva? Por supuesto que sí. Tiona ya no pudo contenerse. Tione y yo podemos dar fe de lo increíbles que son los inventos de Tsuna. Si los usas correctamente, pueden ayudarte a superar tus límites. Las orejas de Bete se movieron. ¿Habían sobrepasado sus límites? Captó la indirecta de inmediato.
Se suponía que los valores de estatus eran privados, incluso dentro de la familia, pero a juzgar por el tono de Tiona, era obvio que los dispositivos de Tsuna los habían aumentado considerablemente más allá de su tasa de crecimiento habitual. No es de extrañar que Ai se hubiera mantenido callada y concentrada últimamente. Si los resultados de su entrenamiento eran tan buenos, naturalmente querría continuar así. Bete lo comprendió de golpe, no podía ignorar aquello. Cualquier cosa que pudiera mejorar su estatus de esa manera merecía la pena perseguirla. Oye, novato, dijo finalmente. Hablamos luego cuando estemos en el piso 18. Claro, no me importa, respondió Tsuna con naturalidad. Pero nada de alcohol. Son órdenes de la señorita Loki. No rechazó la oferta de Bete. Comprendía perfectamente lo que quería el hombre lobo, pero, sinceramente, Bete no era mala persona. Aparte de sus pésimos hábitos con la bebida y su carácter difícil, era agradable estar con él. Si tan solo dejara de lado esa maldita actitud de tsundere, pensó Tsuna con ironía, las cosas serían aún mejores. 9. Capítulo 54. Un cambio repentino de planes. Los monstruos de los pisos intermedios se están volviendo más fuertes. Aunque no tantos como la última vez que vine con Finn. Supongo que eso demuestra que la mazmorra aún se está recuperando de esa extraña perturbación. Tras cortar el vínculo con su marioneta, Tsuna se quedó en la dimensión alternativa, recuperando el aliento. Tenía el rostro enrojecido y el sudor perlado en las sienes, claras secuelas de haberse sincronizado con su marioneta durante la batalla en la mazmorra. Aún así, se sentía sorprendentemente bien. Me pregunto si entrenar así, mediante la sincronización, aún me dará ventajas de estatus. Esta vez no solo controlaba la marioneta de distancia, sino que se había sincronizado por completo con ella, compartiendo sus sentidos a través de los ojos de la marioneta y luchando en la mazmorra desde la seguridad de la dimensión alternativa creada por el conejo espacial. Era casi como jugar a un videojuego de combate de realidad virtual de alta intensidad. Físicamente, el esfuerzo sin duda constituía ejercicio, suficiente para encajar en el sistema de crecimiento de los fauna. La única duda era si el desarrollo de su cuerpo dependía de otros factores. Anotó mentalmente esa idea para más tarde. Se quedó en silencio, observando el vacío cambiante a su alrededor. Afuera, el equipo ya había llegado al piso 15. ¡Guau! Con un rápido movimiento de su urga, Tiona atravesó a 7 monstruos en un solo arco. Pero en el instante en que sus cuerpos tocaron el suelo, aún más criaturas surgieron de las paredes. Tione se abalanzó sobre su hermana, blandiendo sus espadas gemelas mientras cortaba cada punto vital a la vista. En cuestión de segundos, el espacio frente a ellas quedó empapado de sangre. Tiona, mantente alerta. Algo no anda bien aquí. Sí, lo noto. Hay muchísimos monstruos, mucho más de lo normal. No son muy fuertes, pero vienen en oleadas, y nos están agotando la energía muy rápido. Tiona miró hacia la marioneta de Tsuna. Estaba inmóvil, su pecho apenas se elevaba, como un muñeco sin vida. Reconoció que era el modo de ahorro de energía de Tsuna. Después de haber derrotado a tantos monstruos, su cuerpo debía estar llegando al límite. Finn, ¿es esta la anormalidad que mencionaste? Sí, dijo Finn con gravedad. La tasa de aparición de monstruos y el número total superan con creces lo que Tsuna y yo habíamos estimado. Es extraño, muy extraño. 10. Frunció el ceño profundamente. Todo en la inmersión de hoy le parecía mal. Antes de esto, Tsuna y yo ya habíamos notado algo extraño en la mazmorra. Incluso le pedí al gremio que revisara los registros después. La única anomalía confirmada fue un aumento repentino en el nacimiento de monstruos en los pisos superiores, y eso solo ocurrió el día que estuvimos allí. Al día siguiente, las cifras volvieron a bajar. Se mantuvieron estables hasta el cuarto día. Un aumento como este no es inusual, dijo Rivería, sumándose a la conversación. La mayoría de los aventureros lo consideran una fluctuación natural y no le dan mayor importancia. Pero sospecho que esta vez hay otra causa. ¿Ningún aventurero ha sido víctima de un acontecimiento anormal todavía? La pregunta incisiva de Rivería hizo que todos se detuvieran. Mientras observaba los cuerpos esparcidos por el suelo, frunció el ceño. La cantidad de monstruos allí era anormal. Era prácticamente un festín de bestias. Aún así, con un grupo tan equilibrado como el suyo, la situación no era peligrosa, solo agotadora. Las paredes del suelo estaban salpicadas de fluidos monstruosos, manchadas como el lienzo de un pintor caótico, un reflejo retorcido de la furia de la mazmorra. Tras un tiempo, la oleada de monstruos finalmente cesó.
El suelo dejó de generar monstruos de forma descontrolada. Eso ya de por sí constituye una anomalía, dijo Finn en voz baja. Probablemente se trate del mismo tipo de oleada que destruyó Riviera y obligó a la ciudad a reconstruirse. Si es así, y el gremio aún insiste en una expedición en estas condiciones. Quizá algo no anda bien con ellos. Daré gruñó. Así que dices que es culpa del gremio, ¿eh? Finn negó con la cabeza. No. El gremio ordenó nuestra expedición hace medio año, cuando todo estaba estable. No habrían tomado esa decisión si la mazmorra ya estuviera fallando. El gremio no es tan tonto. Esta anomalía comenzó hace poco. Esa era la única conclusión lógica. La familia Loki no era una farsa. Algo real estaba ocurriendo dentro de la mazmorra. Parece que nuestra decisión de prepararnos con antelación para un evento anormal ha dado sus frutos, continuó Finn. Pero si la situación es tan grave, no podemos esperar a la segunda zona segura para descargar nuestros suministros. Tendremos que comenzar las operaciones desde la propia Riviera. Eso es arriesgado, advirtió Rivería. Transportar tanta carga a través de Rivería llamará la atención. Y si alguien se da cuenta de la participación de Tsuna, el riesgo de que lo descubran se dispara. 11. Lo sé, dijo Finn, ya haciendo planes. Este es el nuevo plan. Eliminaremos a todos los monstruos del siguiente piso. Una vez que sea seguro, trasladaremos nuestra carga allí. Luego, cuando nos enfrentemos a Goliath en el piso 17, destruiremos parte de los vagones de transporte. Dejaremos algunos vacíos para la vista y trasladaremos el resto de los suministros a Riviera en secreto. Miró a los demás a su alrededor, con voz tranquila pero firme. En apariencia, actuaremos como si continuáramos la expedición sin detenernos. Una vez que abandonemos Riviera, destruiremos los transportes restantes y nos retiraremos al espacio de descanso para recuperarnos por completo. Al día siguiente, iniciaremos una investigación exhaustiva. Nuestro objetivo cambia, estamos encontrando la causa de esta anomalía en la mazmorra. No era un plan de expedición normal. En condiciones normales, cambiar el objetivo a mitad de la expedición era prácticamente un suicidio, sobre todo con líneas de suministro limitadas. Hacerlo significaba abandonar la misión por completo. Pero ahora que tenían la opción, Finn no lo dudó. Oh. No pensé que de verdad tomarías esa decisión, admitió Rivera, sorprendida. Había esperado que Finn se mantuviera firme en la expedición, sin importar las circunstancias. Cambiar de objetivo a mitad de camino era lo último que se imaginaba que haría. Finn sonrió levemente. Porque ahora sé cómo hacer que la raza Payún resurja. Eso no era algo que un solo hombre pudiera lograr. Lo que necesitaba era dar esperanza a su pueblo, demostrar que incluso la raza más pequeña podía soñar en grande. Sus ambiciones habían trascendido con creces las victorias a corto plazo. Ya que tenemos la opción, dijo con tono firme y resuelto, siempre elegiré el mejor camino. 12. Capítulo 55. La profundización de la anormalidad. El escuadrón intermedio de la familia Loki estaba posicionado alrededor del equipo de logística, protegiendo su perímetro mientras trabajaban para extraer piedras mágicas de los cadáveres de monstruos esparcidos por el camino. Raúl, ¿no crees que el número de monstruos con los que nos hemos topado últimamente es mucho mayor de lo habitual? Sí, ya lo veo. Raúl echó un vistazo al suelo sembrado de restos. Era obvio, había muchos más monstruos de lo normal. En todos los pisos ha sido igual. El número ha aumentado en todos los aspectos. Todavía no llega al nivel de un Rex monstruoso, pero sin duda es inusual. El capitán y los demás no han dejado de moverse, así que deben pensar que aún es manejable. Alicia, ¿ha habido algún informe reciente del gremio sobre un aumento de monstruos en la mazmorra? Sí, lo ha habido. Alicia recordaba perfectamente que, antes de comenzar la expedición, había repasado todos los informes recientes de la mazmorra. Recabar información antes de una inmersión importante era parte de su trabajo como miembro clave del segundo escuadrón. Los informes sobre el aumento de la aparición de monstruos no son raros, especialmente últimamente. Pero el gremio lo catalogó como fluctuaciones intermitentes, no como una tendencia en toda regla. Por lo que he podido averiguar, el aumento ha sido irregular, no constante. Así que hoy es uno de esos picos de fluctuación, ¿eh? Raúl inspeccionó el túnel casi despejado. Los cuerpos de los monstruos, despojados de sus piedras mágicas, ya se habían disuelto en montones de ceniza pálida. Dispersos entre ellos, brillaban tenuemente algunos objetos de botín bajo la luz de la antorcha.
Solo la sangre salpicada en las paredes del túnel daba testimonio de la brutalidad con la que habían sido exterminados. El capitán está liderando el ataque, así que sin duda está al tanto de lo que sucede. Esto es una clara anormalidad. Sí, yo también lo creo, dijo Alicia asintiendo. Él y Lady Riveria deben de saber ya del aumento. El hecho de que no hayan dejado de moverse probablemente significa que no lo ven como una amenaza, o que ya han hecho planes al respecto. En cualquier caso, está fuera de nuestro alcance. Simplemente tenemos que seguir sus indicaciones. 13. Raúl sabía que esta situación era sin duda una anomalía, pero en una expedición real, todo dependía de las decisiones del capitán. Estoy seguro de que el capitán tiene un plan. Aún así, si tan solo alguien supiera lo que está pensando ahora mismo. Sí. Si tan solo. Repitió Alicia en voz baja. Entonces giró levemente la cabeza y vio a Ice haciendo guardia al borde de la formación. Si el capitán no le había dicho nada al segundo escuadrón, tal vez alguien del primero sí había recibido instrucciones. Raúl. Ella señaló hacia Ice. Raúl lo entendió al instante, asintió y se dirigió hacia allí. Señorita Ice. Ice se giró al oír su nombre, inclinando ligeramente la cabeza al ver acercarse a Raúl y Alicia. ¿Qué es? Su rostro de porcelana y su tono tranquilo e inexpresivo la hacían parecer una muñeca viviente. Alicia sintió un impulso repentino de abrazarla, pero se contuvo. No era el momento. Se trata del aumento en el número de monstruos, dijo Raúl. ¿Sabe algo al respecto el capitán Finn? Sí. Él lo sabe. Ice no era de las que le daban demasiadas vueltas a las cosas, y daba una respuesta directa sin dudarlo. Raúl y Alicia intercambiaron una mirada. Tal como sospechaban, Finn lo sabía. Siendo así, no había nada más que preguntar. Si el capitán ya lo había previsto y aún así seguía adelante con la expedición, significaba que tenía un plan. Señorita Ice, ¿dio el capitán alguna instrucción adicional? ¿Instrucciones? Ice parpadeó. Finn no había dicho nada que sonara a orden últimamente. Pensó detenidamente, repasando las últimas conversaciones que habían tenido. No. Pero sé que Finn, Gareth y Riviera modificaron la lista de suministros. Dijeron que los detalles se explicarían una vez que llegáramos a Riviera. ¿Han cambiado la lista de suministros? Raúl y Alicia se quedaron helados. Cambiar los suministros en mitad de la expedición no era algo que se hiciera a la ligera, especialmente no por esos tres. Ese tipo de ajuste solo podía significar una cosa: el liderazgo ya se estaba preparando para el estado normal de la mazmorra. Tanto Raúl como Alicia, como miembros clave del segundo escuadrón, comprendieron de inmediato la implicación. No era momento de quedarse atrás rebuscando entre los cadáveres. 14. Aceleren el paso, por favor. Gritó Raúl, olvídense de recolectar piedras mágicas y objetos que sueltan los objetos. Muévanse. Alcancen al equipo del capitán. Siguiendo las órdenes, el equipo de logística abandonó el procesamiento de cadáveres que se estaba realizando y empujó sus carros cargados a toda velocidad. El 12º piso se abría a un espacio más amplio. Una vez eliminados los monstruos, pasaría medio día, o incluso un día entero, antes de que aparecieran otros nuevos. Eso significaba que el equipo de logística podía moverse con seguridad y rapidez. Después de media hora de marcha ininterrumpida, finalmente alcanzaron al grupo de asalto de primera línea. El piso 16 acababa de ser barrido. Tiona, Tione y Bete, el trío principal de combate, ya mostraban signos de fatiga. Cuanto más nos acercamos a los pisos intermedios, más monstruos hay, murmuró Tione, frunciendo el ceño. Todavía no llegan al nivel de Monster Rex, pero la cantidad sigue aumentando. Eso no es buena señal. Finn flexionó ligeramente la mano derecha. Le empezaba a doler el pulgar. Una señal sutil pero familiar. Cada vez que sentía eso, sabía que algo importante se avecinaba. Miró hacia adelante. El piso 16 estaba despejado, pero luego venía el 17, donde lo esperaba el jefe de piso. Y sin embargo, algo en su interior le decía que se detuviera. Tsuna. ¿Qué opinas? Siento lo mismo que tú. Tsuna emergió silenciosamente de una sombra cercana, con expresión seria. Todos sus sentidos estaban en alerta máxima. La amenaza no estaba detrás de ellos, sino delante. Mis instintos me dicen lo mismo: no podemos avanzar ahora mismo. Si lo hacemos, algo enorme va a suceder. La anormalidad de la mazmorra está aumentando, y si mi análisis es correcto, incluso el jefe de piso podría haber cambiado. Me preocupa que traiga consigo una horda entera.
15. Capítulo 56. Reencuentro en el piso 16. Eso. Definitivamente va a ser un problema. Solo imaginar esa escena hizo que Finn suspirara. Había planeado que Tiona y Bette se enfrentaran solas al Goliath. Pero con el aumento repentino de monstruos, ¿quién sabía si la situación del jefe de piso también habría cambiado? En ese momento, Tiona y Bette no estaban en condiciones de enfrentarse directamente a un jefe de piso. Su resistencia había llegado al límite. Finn sabía perfectamente que luchar contra un jefe de piso requería estar en plena ed. Un error podría significar la muerte, pero si lo lograban, la recompensa personal sería enorme. La conclusión era obvia: descansar. No había otra opción. Tsuna, contaré contigo. No hay problema. Ah, y solo un aviso: el equipo de logística ya se ha puesto al día. Tsuna señaló hacia la entrada. Finn parpadeó sorprendido y se giró, divisando a lo lejos las siluetas del equipo de logística que transportaba su carga. Eso es más rápido de lo que esperaba. Con tantos monstruos en camino, pensé que necesitarían más tiempo. Quizás los cadáveres de los monstruos facilitaron el avance, sugirió Tsuna. Normalmente no habría tantos. Debieron darse cuenta de que algo andaba mal, ignoraron los cuerpos y decidieron darse prisa y reagruparse. Finn asintió lentamente, comprendiendo de inmediato. Con Raúl al frente del equipo de logística, una respuesta rápida ante situaciones imprevistas no era sorprendente. Tendré que hablar con Raúl más tarde. Sobre todo antes de que empecemos la próxima expedición. Murmurando eso para sí mismo, Finn se volvió hacia Tsuna. Ya que están aquí, bien podríamos trasladar los suministros ahora. Ese había sido el plan desde el principio, y con la llegada puntual del equipo de logística, no había motivo para retrasarlo. Tsuna dio un paso al frente y creó una cremallera espacial, fijándola a la pared de piedra junto a la salida del 16º piso. Teniendo en cuenta que iban a transportar carros y cajas, amplió la abertura una puerta cuadrada completa en lugar de una pequeña rendija. A Bette casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿Qué demonios es eso? Sentía que su cerebro ardía. Por más que lo intentó, no pudo comprender lo que 16 estaba viendo. Mientras tanto, Tiona disfrutaba enormemente de su reacción. Sonrió mientras se inclinaba a su lado. ¿Nunca lo habías visto, eh? Estuvo a punto de soltar un no rotundo, pero la mirada burlona de Tiona le hizo cerrar la boca justo a tiempo. Métete en tus propios asuntos. Aunque no lo admitiera, sus orejas inquietas y su cola que no paraba de menearse lo delataban. El tipo prácticamente vibraba de curiosidad. ¡Ay, qué terca eres! Bufó Tiona, haciendo pucheros. Bueno, te lo diré. Ese es un espacio de descanso que Tsuna hizo para nosotras, para mí, Tiona y Ice. Es tan grande como la mansión Crepúsculo por dentro. Podemos usarlo para dormir, relajarnos o incluso como trastero. Tan grande como la mansión Crepúsculo. Bette se quedó paralizado. No era tonto. Comprendió al instante el valor estratégico de algo así. Significaba que las expediciones ya no se verían lastradas por problemas de transporte o descanso. No es de extrañar que Loki y Finn trataran a este recién llegado como un tesoro. Por primera vez, Bette comprendió el verdadero valor de alguien capaz de crear espacios multidimensionales a partir de la imaginación. La habilidad estaba completamente desequilibrada. Era demasiado poderosa. Y sin embargo, Bette meneaba la cola más rápido que nunca. Como compañero de equipo, tener a alguien así cerca era una bendición. Por supuesto, más allá de esa abrumadora capacidad de apoyo, había algo más en su mente: la resurrección. Poco después, el equipo de logística llegó a la salida del piso 16 y se reagrupó con Finn. Capitán, saludaron Raúl y Alicia, poniéndose de pie frente a él. Dejemos de lado la charla por ahora. Primero hagamos entrar al equipo de transporte. Luego les explicaremos todo. Finn señaló hacia el portal abierto. Raúl y Alicia siguieron su dedo y se quedaron paralizados un instante. Incluso después de todo lo que habían vivido, la visión los dejó sin aliento. Aún así, reprimieron rápidamente su curiosidad y comenzaron a dar instrucciones a los equipos de transporte. El equipo de logística fue entrando uno tras otro, murmurando con admiración mientras transportaban los suministros al interior. Todo el proceso duró casi media hora, simplemente porque eran muchísimos. Raúl, Alicia, entren ustedes también. Tranquilicen a todos una vez que estén adentro. 17. Sí, señor. Ambos entraron en el espacio, dejando atrás únicamente a los ejecutivos. Bueno, supongo que nos toca.
Algo me dice que vamos a tener que dar muchas explicaciones ahí dentro, dijo Finn con una sonrisa irónica. Estoy casi seguro de que la mitad de ellos están perdiendo la cabeza ahora mismo. Sus palabras estaban llenas de quejas fingidas, pero su tono era ligero. Por una vez, el capitán, siempre agobiado por las preocupaciones, sintió una increíble sensación de alivio. Contar con ese tipo de apoyo realmente simplificaba todo. Se giró y entró. Tu boca dice una cosa, pero tu cara dice otra, Finn. Siempre es así, dijo Rivera con aire de saberlo todo mientras lo seguía. Ella sentía exactamente lo mismo, por fin se había dado cuenta de lo duro que había sido todo hasta entonces. Riendo entre dientes, entró tras él. Gareth no pudo evitar reírse también. Una vez que Rivería terminó, le dio una palmada enorme en el hombro a Tsuna. Bien hecho, muchacho. Tiona y Tione se acercaron, flanqueando a Ice. Tsuna, salgamos juntas cuando tengamos un descanso más tarde. Exclamó Tiona con entusiasmo. Sí, ven a nuestro lado cuando estemos descansando. Deja que el capitán se encargue de las explicaciones. Todavía eres el novato aquí. Ahora es el momento perfecto para descargar tus problemas en tus superiores, añadió Tione con una sonrisa burlancia. Ice no dijo nada. Simplemente le hizo a Tsuna un gesto silencioso de aprobación con el pulgar. Tras entrar los tres, Bete fue el único que quedó de pie en la entrada. Dudó, con una expresión extrañamente incómoda. Para ser un novato. Lo hiciste bastante bien, murmuró con rigidez. Luego, con rostro inexpresivo, avanzó a grandes zancadas hacia el portal, aunque el ritmo acelerado de sus pasos delataba lo nervioso que realmente estaba. Después de todo, no fue tan difícil llevarse bien conmigo, dijo Tsuna entre risas, siguiéndolo adentro. En el instante en que cruzó el umbral, la cremallera espacial se cerró tras él. El contorno metálico se desvaneció, sin dejar rastro de la puerta ni del extraordinario espacio que se extendía más allá. 18. Capítulo 57. Te estoy hablando a ti, Raúl, joder. En cuanto Tsuna entró en el espacio, lo recibió un coro de exclamaciones idénticas. Dondequiera que miraba, los aventureros estaban paralizados, mirando al cielo, al bosque y a la enorme casa del árbol que se alzaba a lo lejos. Con la boca abierta, los ojos muy abiertos y rostros llenos de incredulidad. Vale, tranquilos todos. Basta ya de joder. Tsuna se giró hacia la voz, era Raúl, intentando calmar el ambiente caótico de la familia. Su habitual pelo de punta lucía aún más alborotado de lo normal, probablemente por la impresión que le causaba. Tsuna simplemente se sentó en el césped cercano, dejando que Raúl se encargara. Ese era el trabajo del sublíder. No había necesidad de que interviniera. Y, a su favor, Raúl sí que tenía cierta autoridad dentro de la familia Loki. Una vez que empezó a hablar en serio, los aventureros se fueron calmando poco a poco. Uf. Finalmente, volvió la paz. Raúl suspiró profundamente y se hizo a un lado para dejar espacio a su capitán. Capitán. Milímetros. Buen trabajo, Raúl. Raúl se irguió, poniéndose firme. Finn sonrió levemente y luego se giró para mirar al resto de su familia. Todos lo miraban expectantes. Ya lo habéis visto todos, comenzó Finn. Este es un espacio creado por Tsuna. Originalmente, estaba pensado como una zona de descanso segura dentro de la mazmorra, para solucionar el problema de seguridad y, en el caso de las chicas, los problemas de higiene. Pero su tamaño real supera con creces lo que imaginábamos. Hizo un gesto hacia los árboles que los rodeaban. Aquí todo es real. Esto no es una ilusión. Según la propia Loki, este lugar es esencialmente un pequeño mundo independiente. El cielo, el sol, la luna, las estrellas. Todo es auténtico. Puedes pensar en esto como un mundo en miniatura que proporciona descanso, seguridad, agua y espacio de almacenamiento. Un murmullo recorrió la multitud, pero la voz clara de Finn lo atravesó. Estoy seguro de que todos entienden lo que eso significa. La familia Loki es una familia de exploración. Incluso sin las expediciones obligatorias del gremio, siempre nos hemos encargado de adentrarnos más en la mazmorra. Si no. 19. Hubiera sido por la gran disputa de hace 3 años, nuestro progreso nunca se habría visto interrumpido. Todos allí habían vivido aquel período caótico. Sabían perfectamente que, sin esa guerra, la familia habría continuado su avance implacable. Pero fue también durante esa misma agitación que Finn, Rivería y Gareth alcanzaron el nivel 6. Aquella batalla les había traído tanto grandes victorias como grandes reveses.
Las irregularidades de la mazmorra, la reaparición de los restos de la facción oscura. Todo ello había ralentizado sus expediciones hasta casi paralizarlas. Lo cierto es que llevaban años estancados. Todos los miembros estaban deseosos de una nueva expedición, de volver a avanzar. Todos llegamos a horario desde distintos lugares, cada uno con sus propios sueños y ambiciones, continuó Finn. Pero compartimos un objetivo: conquistar la mazmorra, alcanzar lo desconocido y cumplir las 3 grandes misiones del aventurero. Aún así, nuestro progreso siempre se ha visto frenado. Esa limitación provenía tanto de nuestra propia fuerza como de las anomalías ocasionales de la mazmorra. La falta de zonas seguras, la presión constante del peligro. Incluso descansar significaba permanecer en estado de alerta permanente. Esas eran las pruebas que la mazmorra nos imponía. Antes, lo único que podíamos hacer era resistir. Pero nuestras líneas de suministro siempre estaban sobrecargadas, lo que limitaba hasta dónde podíamos llegar. A partir de hoy, eso cambia. Desde ahora, el método de exploración de la familia Loki entra en una era completamente nueva. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Con este espacio, podremos recolectar muchas más piedras mágicas y objetos de botín durante las expediciones, aumentando así nuestro rendimiento general. Ya no malgastaremos Valis en suministros temporales carísimos de Rivirá. Todos obtendrán más experiencia en combate, e incluso si alguien resulta herido, tendremos un lugar seguro para curarlo. Las miradas se iluminaron a su alrededor. No se trataba solo de comodidad, sino de su futuro. Cada aventurero comprendía el drástico cambio que esto supondría en sus vidas. Todos habían vivido en carne propia aquellas extenuantes expediciones: el cansancio, las paradas forzosas, las bajas. Cada obstáculo que mencionaba Finn era algo que ellos mismos habían sufrido. Y ahora, de repente, todos esos problemas tenían solución. Un espacio como este no solo les alivió las cargas, sino que lo cambió todo. Ya no tenían que preocuparse por llevar demasiado equipaje, por quién podía cargar qué o si tendrían que abandonar provisiones. Ya no tenían que rezar por su seguridad durante un descanso. 20. El proceso de expedición estaba a punto de volverse más sencillo, seguro y mucho más rentable. Los monstruos de los pisos más profundos poseían piedras mágicas más poderosas y objetos de botín más raros. Hasta ahora, debido a las limitaciones de transporte, solo podían llevarse los más valiosos. Pero si todo pudiera almacenarse y recuperarse de forma segura, las finanzas de la familia se dispararían. Este espacio lo solucionaba todo. Descanso, logística, recuperación e ingresos. No solo aumentó su tasa de supervivencia, sino que fortaleció a la propia familia. Por supuesto, añadió Finn, con tono más firme, algo tan valioso atraerá la atención. Otros dioses sin duda lo codiciarán. Lo que significa que debemos proteger a Tsuna, quien lo creó. Nada de filtraciones, nada de rumores, nada de accidentes. ¿Entendido? Comprendido. Todos asintieron con vehemencia. Reconocían el poder descomunal de la habilidad de Tsuna. Nadie esperaba que un novato lograra algo de tal magnitud, pero eso solo hacía más crucial mantenerlo en secreto. Casi al unísono, sus miradas se dirigieron hacia Raúl. Todas y cada una de ellas. Escrutando. Cauteloso. Te estoy hablando a ti, Raúl. Lo sé, murmuró Raúl, con un leve tic en el rostro. Lo había previsto desde el momento en que Finn mencionó la protección. Por supuesto que sería el blanco de sus sospechas. El hombre era famoso por su lengua suelta, y sabía que no tenía derecho a negarlo. Él era realmente la mayor filtración andante de la familia. 21. Capítulo 58. Compensación, seguridad e interés propio. Raúl, Loki quiere hablar seriamente contigo sobre mantener en secreto la situación de Tsuna. Que lo sepas, esta vez no está bromeando. Si la cagas, Loki podría matarte. Finn lo dijo casi con amabilidad, aunque sus palabras hicieron que el rostro de Raúl se contrajera de terror. Luego, Finn se dirigió a todos los reunidos para la expedición. Además, aunque Loki no te mate, estoy seguro de que muchos otros querrán hacerlo. Sí, ya veo que eso puede pasar. Raúl miró a su alrededor. Todos los que estaban sentados en el césped tenían los ojos brillantes como lobos hambrientos acechando a su presa en la sabana. Si cometía el más mínimo error, estaba seguro de que lo harían pedazos allí mismo. Ya basta de hablar de Raúl por ahora, continuó Finn. Loki hará que filtre información más tarde, a propósito. Si algo sale de su boca, parecerá lo más natural posible. Capitán, quiere decir.
¿Que Raúl filtre información falsa para encubrir lo cierto sobre el novato? No eran tontos. En cuanto Finn mencionó la filtración de información, todos entendieron que era para proteger a Tsuna. Pero, ¿de verdad podría Raúl lograrlo? Se intercambiaron varias miradas de escepticismo. Vamos, capitán, dijo alguien. Este tipo se paraliza en cuanto ve una cara bonita. Va al barrio del placer solo para beber y charlar, y encima se pasa toda la noche aguantando las bromas sin hacer nada. ¿De verdad vamos a confiarle una filtración de información? Por Dios. Muchísimas gracias a todos. El rostro de Raúl se puso completamente rojo. Genial. Ahora toda la familia conocía su vida privada. Lo habían contado en voz alta. Pero incluso en medio de la humillación, una punzada de duda se apoderó de su mente. Las mujeres del barrio del placer eran realmente irresistibles. Quizá tenían razón. Ja. Raúl puede hacerlo sin problema, dijo Tiona entre risitas, incapaz de contener la risa. Su sonrisa era maliciosa y divertida, igual que cuando Loki le había contado el plan antes. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Porque si no lo hace, Loki dijo que le va a cortar la mitad de sus partes. Durante un latido completo, el silencio reinó en la habitación. Luego, todos estallaron. PFFT, jajajajaja. Madre mía. Esta vez Lady Loki va en serio. Está amenazando con hacerle 22. Eso a un tipo que todavía es virgen. Ja. Con razón el capitán sonaba tan seguro. Menudo motivador. Supongo que Raúl definitivamente va a triunfar ahora. Su felicidad futura depende de ello. Las risas resonaron en todo el lugar, y tanto hombres como mujeres se agarraban el estómago. Mientras tanto, el rostro de Raúl palideció como la ceniza. Estoy perdido. No en el sentido de voy a morir, sino en el de adiós a mi hombría. Ya veía su futuro pasar ante sus ojos, Loki ordenándole filtrar la información de Tsuna. Y él intentando desesperadamente no arruinarlo. El solo pensarlo le heló la sangre. Basta de bromas, dijo Finn finalmente, restableciendo el orden. Cuando termine esta expedición, Loki hablará con él sobre el resto. Por ahora, tenemos que hablar del fenómeno anómalo que todos han notado. En cuanto lo dijo, la sala volvió a quedar en silencio. Todos se pusieron firmes. Seguro que todos habéis visto los cadáveres de monstruos por el camino, empezó Finn. La mazmorra está experimentando un estado anormal. Empezó hace aproximadamente una semana, apareciendo primero en la primera y segunda planta como una repentina aparición masiva de monstruos, similar a un evento de fiesta de monstruos. Cruzó las manos detrás de la espalda. Esto no es algo que ocurra de diario, es intermitente. Los largos intervalos entre oleadas hicieron que el gremio lo descartara como una fluctuación normal. La mazmorra siempre ha sido impredecible, así que no vieron la necesidad de investigar. De no ser por la excusa del año pasado, quizá podríamos haberla dejado pasar de nuevo. Pero ya la usamos una vez. Por eso, Rivería, Gareth y yo coincidimos en que esta expedición obligatoria era inevitable. Por otro lado, si logramos descubrir la causa raíz de esta anomalía, la negligencia del gremio será innegable. Y una vez que tengamos pruebas, dijo Finn con voz más firme, los haremos responsables y exigiremos una compensación total por los daños que hemos sufrido. Esa es una razón. La otra es personal. Sus ojos azules brillaban con convicción. Me he dado cuenta de que el ascenso de los Payum no se puede lograr persiguiendo solo resultados. Si quiero infundir esperanza en nuestra raza, tiene que provenir de algo superior, algo que pueda inspirar a otros. Necesito crear un faro, una creencia lo suficientemente fuerte como para unirnos. Tal como lo hizo Fianna hace 1000 años. La sinceridad en su tono dejó a todos en silencio. 23. Finn había intentado demostrar su valía, convertirse en un símbolo del orgullo Payún conquistando la mazmorra por méritos propios. Pero ahora comprendía que ese camino era erróneo. Convertirse en un héroe para obtener gloria personal no era suficiente. No necesitaba ser el representante de los Payún. Necesitaba construir esa representación, crear un punto de encuentro para su pueblo. Igual que la legendaria Fianna de antaño. Así pues, concluyó, observando a la multitud, la expedición queda suspendida temporalmente. Nuestra nueva prioridad es identificar la causa de esta anomalía en la mazmorra. ¿Alguna idea? No era un dictador. Nunca tomó decisiones unilaterales para la familia. Estoy de acuerdo, dijo Alicia en primer lugar.
Claro, parte de ello se debe a sus propios motivos, capitán, pero sigo pensando que pausar la expedición es la decisión correcta. Continuar en este estado anómalo sería temerario. Ya hemos visto lo inestables que se han vuelto incluso los pisos superiores e intermedios. Si seguimos adelante, las cosas podrían empeorar. Hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Ya sea para exigir responsabilidades al sindicato, asegurar una compensación, apoyar vuestro objetivo o proteger nuestra seguridad, lo más inteligente es parar por ahora. Encontrar la causa raíz, solucionarla y entonces el sindicato no tendrá ninguna excusa para no pagar. La mención de la compensación provocó varios gestos de aprobación. Todos estaban de acuerdo. Ya fuera por la recompensa, por la seguridad o por los ideales de Finn, todos estaban de acuerdo. De acuerdo. Coreó el grupo. 24. Capítulo 59. Vete un nuevo objetivo. Descansa por hoy. Mañana por la mañana, derrotaremos al jefe del piso 17, Goliath. Como todos habían tomado la misma decisión, Finn sabía exactamente qué hacer. A partir de ese momento, las cosas no seguirían el ritmo habitual de la expedición. Lo que les esperaba era el ritmo de lidiar con una situación anómala. Por eso Finn había ordenado un día completo de descanso. Tras derrotar a Goliath, no nos detendremos en Rivirá. Iremos directamente al siguiente piso seguro. La clave de este plan reside en el equipo de transporte. Finn quiso reprender directamente al equipo de transporte. Durante la batalla contra Goliath, puedes destruir la mitad de los suministros. Pero la otra mitad debe permanecer, al menos lo suficiente para que la gente de Rivirá lo vea. No nos detendremos ahí. Solo necesitamos que lo crean. Según la información disponible, todavía no es el momento para el resurgimiento de Amismna, así que si actuamos con rapidez, hay muchas posibilidades de que la tomemos por sorpresa. ¿Comprendido? Comprendido. Nadie tuvo problemas para seguir la clara explicación de Finn. Descansen hoy, atraviesen Riviera mañana a toda velocidad y diríjanse directamente a la zona segura del piso 28. Bien. Equipo de transporte, trasladen todos los suministros al almacén junto a la gran casa del árbol. Los vagones solo tienen que parecer cargados. Asegúrense de que cualquiera que los observe crea que todavía hay mercancía dentro. El resto, diríjanse a la casa del árbol y elijan sus habitaciones. Hay alojamiento para todos, además de un baño para asearse. ¿Un baño? Los ojos de las chicas se iluminaron al instante. La limpieza era muy importante para ellas. Habían asumido que no había ninguno. Al fin y al cabo, el agua era un bien preciado en la mazmorra. Un lugar donde bañarse era prácticamente inaudito. Por eso, aquello era un lujo inesperado. Señora Rivera, ¿estará libre más tarde? ¿Para darnos un baño? Muy bien, vamos juntos. Ante las miradas esperanzadas de sus congéneres, Rivería suspiró suavemente, pero aceptó. No le gustaba ser objeto de tanta veneración por parte de sus compañeros elfos, pero mientras la invitación fuera normal, y no algo inapropiado como la de Loki, no tenía motivos para negarse. Pronto, los miembros de la familia se dispersaron en la entrada. Los encargados de los suministros continuaron con sus tareas, mientras que los 25 demás entraron en la casa del árbol para elegir sus habitaciones y descansar. Al día siguiente se enfrentarían a Goliath en el piso 17 y luego avanzarían a toda velocidad para llegar a la siguiente zona segura. A medida que la multitud se dispersaba, la atención de Bete se desvió hacia la figura tranquila sentada cerca del borde. Tsuna, ¿tienes un minuto? Sí, claro. Bete no se entretuvo con charlas triviales y se dirigió hacia la casa del árbol. Tsuna lo siguió de cerca. Dentro, todos estaban ocupados eligiendo habitaciones, así que nadie les prestó mucha atención cuando entraron sigilosamente en una de las habitaciones del primer piso. El espacio interior era sorprendentemente grande, aproximadamente el doble del tamaño de una habitación en la mansión crepuscular. Novato, comenzó Bete sin rodeos, ¿esas herramientas de entrenamiento que hiciste para esas dos mujeres y para Ace, realmente funcionan? Sí, respondió Tsuna con sinceridad. Pero suponen un gran esfuerzo para el cuerpo. Se supone que el entrenamiento duele. Para Bete, eso era de sentido común. La fuerza provenía de superar los límites. Si el entrenamiento era cómodo, nunca progresarías. Precisamente porque su entrenamiento anterior había sido demasiado fácil, su progreso se había estancado. No te preocupes por el esfuerzo cuando entrenas, dijo con firmeza. El objetivo es superar tus límites, desarrollar fuerza para no fallar cuando realmente importe. Nadie comprendía mejor el dolor de la debilidad que Bete.
Cuando necesitabas poder y no lo tenías. Lo único que podías hacer era ver cómo te arrebataban a las personas más importantes para ti. Bajo su apariencia ruda, aún yacían viejas heridas profundamente enterradas. Hay algo más que quiero preguntar. Sobre la resurrección. Supuse que eso podría surgir, dijo Tsuna en voz baja. Debes haber perdido a alguien importante y te preguntas si podría regresar. Pero la verdadera pregunta es, ¿puedes soportar el peso de resucitar a los muertos? Las orejas de Bete se movieron. Había formulado la pregunta con torpeza, pero Tsuna no se anduvo con rodeos. Sostuvo la mirada del hombre lobo y continuó con calma. Este mundo se rige por la reencarnación. Puedo asegurarlo con certeza. Quienes controlan ese ciclo no son mortales, son los dioses mismos. Intentar resucitar a alguien es, básicamente, intentar robar a los dioses. Eso es un 26. Suicidio. Hizo una pausa antes de añadir. No estás a su nivel. No puedes asumir la responsabilidad si un dios decide intervenir. Así que mi consejo es que no te obsesiones con la idea de la resurrección. No se equivocaba. Bete apretó la mandíbula, pero no replicó. Sabía que Tsuna decía la verdad. El problema no era el deseo, sino la habilidad. Él solo era un aventurero de nivel 4, demasiado débil para siquiera rozar algo así. Así que todo se reduce al poder. Bete respiró hondo. Era tal como siempre lo había sabido. Cuando más necesitabas fuerza, si no la tenías, lo perdías todo. Esa realidad seguía siendo la misma. Tienes razón, dijo con voz firme. Sin poder, ni siquiera estoy capacitado para hablar de esas cosas. Olvídalo por ahora. Cuando me haya ganado el derecho, entonces lo pensaré. Un nuevo objetivo se formó en su mente. Estaba muy, muy lejos, pero eso no lo desanimó. Hasta hoy, la idea en sí había sido irrealizable. Ahora, al menos, había tomado vida. Si quería alcanzar ese sueño, necesitaba la fuerza para respaldarlo. Todo comenzaba y terminaba con la fuerza. Bete comprendía esa verdad mejor que nadie en este mundo, lo que podías o no podías hacer dependía de tu poder. Bueno, hablemos de esa pulsera de gravedad, dijo Bete, cambiando de tema. De verdad que aumenta la carga física y mejora la eficacia del entrenamiento. A juzgar por las reacciones de esas dos mujeres y de Ice, tiene que ser cierto. Si no funcionara, Ice no habría recibido esa paliza ese día. Así que sí lo sabes. Tsuna no pudo evitar sonreír. Sabía de la terrible situación de Ice aquel día. Loki se la había contado con todo lujo de detalles. Además, añadió Bete de repente, ¿hay alguna forma de potenciar mis habilidades más rápidamente? Oh. Tsuna parpadeó, sorprendido por la intensidad en los ojos de Bete. Dudó un instante y luego dijo. Ice me hizo la misma pregunta. Pero antes de que pudiera responder, Tiona y Tione la derribaron al suelo. Aún así, puedo crear monstruos diseñados específicamente para tus habilidades. Eso es perfecto. La sonrisa de Bete se ensanchó, afilada y lobuna. Un desafío hecho a su medida. Nada podía entusiasmarle más. Para alguien que vivía para hacerse más fuerte, este era el camino ideal a seguir. 27. Capítulo 60. ¿Un paquete especial solo para ti entrenar? Eso podía esperar hasta después de la expedición. Bete no iba a esforzarse demasiado en algo tan serio. No se sentía lo suficientemente fuerte como para confiarse, sobre todo con la inminente batalla contra el jefe del piso 17 al día siguiente. No iba a perder la oportunidad de cazar a Goliath por nada del mundo. Todos se asearon temprano y se retiraron a sus habitaciones para pasar la noche. A la mañana siguiente, el ambiente era de gran entusiasmo. El grupo se reunió en el comedor de la casa del árbol, esperando el desayuno, y la charla comenzó de inmediato. Anoche dormí como un tronco. Sí. En las expediciones, descansar siempre era un suplicio. Estábamos hacinados en una tienda con 4 o 5 personas más, turnándonos para hacer guardia. ¿Dormir toda la noche? Ni hablar. ¿Y el baño? ¿Quién demonios tiene derecho a bañarse en una expedición? Normalmente, simplemente nos metemos en un arroyo cerca de las grandes cataratas y chapoteamos un rato. Esos somos los hombres. ¿Crees que las mujeres van a hacer lo mismo? ¿Tirarse a un arroyo medio desnudas? SSS. Sinceramente, me encantaría ver eso. Especialmente a Leire y Rivera. Tonterías. ¿Quién no querría ver eso? Rivera siempre había sido la viva imagen de la elegancia y la belleza dentro de la familia. Los elfos en general eran conocidos por su atractivo, pero entre los de sangre real, ella era excepcional.
Muchos aventureros estaban enamorados de ella, al igual que las mujeres que se enamoraban de Finn. Lástima que Lady Rivera sea demasiado elegante para eso. No puedo ni imaginarla chapoteando en un arroyo. Sí, la conversación se desvió muchísimo del tema. Incluso un elfo varón intervino. Bueno, basta ya de hablar de Lady Rivera. Este tipo de comentarios son una falta de respeto. Además, ¿qué crees que pasaría si te oyera? Estarías muerto. La habitación quedó en silencio. Sí. De repente, todos los hombres presentes sintieron que la mortalidad se les acercaba sigilosamente. Intercambiaron miradas y dieron por terminado el tema. Ese novato que creó este espacio. Siempre supe que tenía un talento increíble, pero no esperaba que llegara tan lejos. El tipo se mueve puramente por 28. Imaginación. Ni siquiera sigue las reglas. En serio. Es completamente irracional. Pero cuando piensas que alguien tan destrozado sea en realidad un miembro de nuestra familia, no puedo evitar sonreír incluso estando tumbado en la cama. Ahora entiendo por qué el capitán y los demás están tan preocupados. Alguien así no podía ser arrebatado por otro dios. Ese temor era compartido por todos. Bete es bastante fiable, salvo cuando bebe. Pero en cuanto a su personalidad, no es de los que sueltan chismes. Si alguien le pregunta algo, simplemente les lanza una mirada de odio y les dice, ¿eh? ¿Por qué demonios iba a contártelo, pedazo de mierda? ¡Guau! Esa imitación fue perfecta. El orador incluso imitó a la perfección el ceño fruncido característico de Bete. Se notaba que había estado observando con atención. Pero, sinceramente, la lengua viperina de Bete resultaba reconfortante en momentos como este. Mientras no bebiera, Bete era un tipo de fiar. Todos estaban de acuerdo. El otro bocachas, en cambio. Ese sí que daba que pensar. Hablando de eso, ¿Raúl estará bien? Ese tipo es de lo más impredecible. Siempre he pensado que acabaría muriendo por culpa de una mujer algún día. Ojalá no sea una de esas amazonas del barrio del placer. No voy a mentir, empiezo a pensar que ya está a medio camino. No, no. El castigo de Lady Loki debería ser suficiente para que se porte bien. Raúl filtró información de la familia antes porque esas chicas le lavaron el cerebro. Pero ahora que Lady Loki le ha dado una orden directa, si la caga, lo va a castigar severamente. Y quizá no solo a la mitad. Además, Raúl es el ejemplo perfecto de trabajo duro. Llegar al nivel 4 no significa que sea un idiota. No se deja llevar tanto por sus impulsos. Con la ayuda de Lady Loki, aunque sea un pésimo actor, logrará que las chicas del barrio del placer le crean. Es cierto. Raúl no va a fallar en algo tan sencillo. Todos sabían en qué aspectos Raúl no era de fiar. Pero también sabían lo mucho que trabajaba. Incluso sin habilidades ni magia, su esfuerzo avergonzaba a la mayoría de los aventureros. No mucha gente subía de nivel una vez al año durante 4 años seguidos. Era su primera mañana en la mazmorra con tantas comodidades, así que, naturalmente, la gente estaba más habladora de lo habitual. En un rincón del comedor, Finn tomaba un sorbo de té, con la mirada fija en la figura ansiosa sentada frente a él. Raúl. ¿Has oído todo eso? 29. Sí. Lo escuché. Raúl puso cara de preocupación. Respiró hondo y se armó de valor para preguntarle a su superior. Capitán. Si no logro esto. Loki se pondrá furiosa. Ahora mismo, Tsuna es más importante para ella que incluso Ace. Los tres juntos no importamos tanto como mantener su información a salvo. Así que, Raúl, solo por esta vez, no la cagues. ¿Entendido? Estoy perdido. Raúl sintió que el cielo se le venía encima. Lady Loki no bromeaba. El capitán Finn le advertía seriamente. No era producto de su imaginación. Si fracasaba, quizá ni siquiera podría permanecer en la familia. Finn, deja de molestarlo. Sabes que Raúl se va a tomar todo lo que digas al pie de la letra. Rivera negó con la cabeza. Finn soltó una risita. Él fue quien filtró información de la familia la última vez. Necesita entender la gravedad del asunto. Quizás así, la próxima vez que visite el barrio del placer, use la cabeza y deje de contarlo todo. Espera. ¿Entonces todo eso era mentira? No. Todo era verdad. La negación de Finn hizo que Raúl volviera a perder el control. Pero Loki piensa que eres un poco fiable, así que le pidió a Tsuna que preparara un paquete especial para asegurarse de que cumplas con tu palabra. ¿Por qué suena peligroso? Raúl sintió un escalofrío. Sus instintos le gritaban que ese paquete no iba a ser algo que pudiera manejar fácilmente.
30. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.